Yo me empecé a sentir muy mal. Mi primer síntoma fue mucha tos y bueno, pues me empezaron a hacer estudios y la verdad es que no encontraban realmente qué era lo que yo tenía. Hasta después de cuando yo me entero por parte de mi pareja. Yo me enteré por mi pareja, con la que vivo actualmente. Porque a él, bueno, era, se dio porque él tuvo que haber donado sangre para su papá, porque a él lo operaron de de la próstata, entonces él tuvo que haber donado sangre y ahí fue cuando él se enteró. Y bueno, pues ya él junto con otra persona, pues me llevaron al hospital. Ya fue ahí como empezaron a hacerme estudios y bueno, pues nuevamente vuelve a salir positivo. Entonces ya de ahí, bueno, pues ya me empezaron a hacer estudios y bueno, pues tratamiento ya a empezar ahí dentro del hospital. No lo aceptaba porque yo decía que pues no era verdad, que me estaba él mintiendo. Entonces, pues yo tomo una reacción de correrlo a él de la casa, bueno, a partir de ese momento. Y bueno, pues lo primero que se me viene a mi mente es la muerte. Es lo primero que se me viene a mi mente. Bueno, pues ya no tenía yo esperanzas de nada. Pues prácticamente caigo en una total depresión. Y bueno, pues de ahí mi cabeza, lo único que pasó fue el quererme matar. Por otro lado, bueno, pues el qué dirán, ¿no? De la misma familia. Porque bueno, pues a veces de la misma familia tenemos otras reacciones. O sea, yo conozco a mi familia y bueno, pues lejos de apoyar, es mejor un rechazo o una mala palabra. A partir de ese momento yo muchas de las veces escuchaba comentarios en cuestión del VIH, pero no tanto así con una buena palabra, sino que SIDA y bueno, pues otras palabras mucho más fuertes. Cada vez más entre los jóvenes. Entre los adultos hay muchísima dificultad, pero los jóvenes ya lo están aprendiendo, ya están cediendo a ir. Cuesta mucho trabajo, hay miedo. Se sigue sintiendo la gente alejada, pero hay miedo a ir a enfrentar esa respuesta. Yo les diría que vayan, aquí hay un centro en el DF maravilloso, que es gratuita, que les dan consejería, que los reciben increíblemente bien. Acabo de mandar una pareja de jóvenes y salieron fascinados del servicio y les dan toda la información y les dan la prueba, ¿no? Entonces, sí falta. Hay quienes sí tienen disposición de saber si viven o no con el VIH, pero hay quienes no están en ese momento. Hay gente que se toma tiempo en preguntárselo, en analizar, en reflexionar y en tomar la decisión de acudir a algún servicio para acercarse a esta verdad de si estoy infectada o no por el VIH. Lo que no hay es suficiente información de dónde hacérsela. Lo que falta es la promoción de la prueba del VIH. Yo creo que necesitamos hacer campañas que promuevan a aquellas gentes que creen que se han puesto en riesgo de adquirir el VIH, se hagan la prueba de detección. Eso es importante porque la mayoría de las personas que viven con VIH en México no lo sabe. Y si sigue esta situación no vamos a poder controlar la epidemia. Mira, yo siento que hay todavía mucho miedo. La gente tiene miedo a enfrentarse a un resultado positivo que les va a cambiar toda su vida. Entonces tenemos que venderles la idea de que el hacerse la prueba no va a ser un resultado nefasto, va a ser un resultado que les va a beneficiar, porque a partir de ese momento se van a poder atender. Muy buenas noches, ¿cómo están? Esto es Opinión Pública. Este viernes, como cada semana, les llevaremos a sus casas un tema que creemos que es de primer interés, de gran relevancia, que tiene que ver con la celebración de un día que creo que debemos de tomar todos conciencia de su significado, de lo que implica, de un tema de salud pública. El tema del día de hoy tiene que ver con las actitudes de los mexicanos y los números que hay alrededor del SIDA. Buenas noches, Hanna, ¿cómo estás? Hola, Paco, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido a Opinión Pública. Como así lo dice Paco, el tema del día de hoy es el VIH-SIDA. Conmemorando el Día Mundial del SIDA, queremos dedicar este programa a este importante problema de salud pública. El SIDA mata a 5 personas por minuto en el mundo. Agradezco a todos mis invitados que me acompañan esta noche. Refugio, Alejandro, Gabriela, Víctor, muy buenas noches.
Los 4 son unos incansables luchadores de esta enfermedad. Les agradezco mucho que estén aquí. Sus agendas son muy complicadas y entonces especialmente gracias. Supongo que para empezar el día de hoy arrancaremos con datos concretos. ¿Qué datos tenemos sobre el SIDA, Paco? Quisiera ver si nuestros invitados nos pueden ayudar un poco a elaborar sobre esta información que tenemos. La fuente es CONASIDA, Registro Nacional de Casos de SIDA, septiembre de 2006. Casos de SIDA notificados, quisiéramos ver si nos pueden ayudar a interpretar todos estos números, qué significan, qué tan graves son, cómo los podemos leer. 106.921. Personas viviendo con VIH, 182.000, que según entiendo es un estimado. Casos de SIDA registrados en 2006, 4.374, es decir, casi 5.000 casos registrados en un año. Casos de SIDA registrados oportunamente en 2006, 2.967. Si hacemos un desglose de esta cifra, hay algunos datos que nos parecen muy reveladores para analizar mejor estos números. De estos datos que mencionamos, tenemos que casos de SIDA por sexo y edad, si descomponemos esta cifra por género, la mayor parte de los casos están en los hombres, 83% de la gente contagiada, ¿no?, serían hombres y 17% mujeres. Esto creemos de tener alguna explicación bastante interesante y sería bueno saber cómo la explicamos. Y después tendríamos que por edad, que es otro dato que creo que es importante conocer en términos de riesgo de contagio, menores de 15 años, solamente 2% de la población, entre 15 y 44 años, 78%, es decir, casi 80% está aquí, y con más de 45 años, casi 20%. Finalmente tendríamos que en las categorías de transmisión, que yo creo que es otro dato que es muy importante analizar para ver de qué se trata o cómo podemos prevenir este tema de salud pública, lo que tiene que ver con un origen sexual o una vía sexual es el 92% y se descompone en dos formas. Hombres con hombres 47 y de heterosexuales 45. A mí me parece muy revelador porque creo que es contraintuitivo a lo que asume la mayor parte de la población, que esto tiene que ver con una enfermedad preeminentemente de homosexuales. Lo que diré este número es, más bien todos tenemos el mismo riesgo prácticamente, ¿no?, que es, creo que, bastante interesante. Y finalmente tendríamos las categorías de transmisión, que me parece también algo relevante, que es solamente en la parte sanguínea. Transfusión sanguínea solamente 3.3, homofílico 0.4, donador 0.5, drogas 0.9. Y que se desconoce de todas estas causas es el 36%. Me llama la atención que en realidad toda la parte de transfusión sanguínea parece ser que el riesgo es menor, aunque existe, y que nuevamente lo que tenemos es que pues somos tan vulnerables homosexuales como heterosexuales, ¿no? ¿Qué nos podrían decir de estos números en su conjunto, Alejandro? Sí, que son números, exacto, hay que tomarlos como tales, que son un acercamiento a la realidad, no quiere decir que sea la realidad misma, ¿no? Okay. Porque además hay un retraso en la notificación de casos, que es importante decirlo también, y hay un importante porcentaje que se desconoce el tipo de cómo se infectaron, ¿no? Estamos hablando casi de una tercera parte de los casos que se desconoce cómo se transmitió el VIH. ¿Qué es este 36%? Sí. Y en esta explicación entre homosexuales y heterosexuales salta mucho con que nada más hay 17% de mujeres, ¿no?, y el 83% son hombres. Sin embargo, heterosexuales son 47% y la transmisión entre hombres 47%. Tú dices, ¿cómo está eso, no? Si son muy poquitas mujeres en comparación de los hombres. Lo que pasa es que aquí hay explicaciones, y es lo que no dicen los números, explicaciones, factores de tipo social y cultural, ¿no?, que es lo que falta explicar en los números. Es decir, cuestiones de género, ¿no? ¿Por qué los hombres son más afectados? Es por cuestiones de género, ¿no? Los hombres siempre se prueban su masculinidad, su hombría en el sexo, ¿no? Dirías, no sé si está políticamente correcto decirlo, pero que el hombre es más promiscuo que la mujer. No, no es correcto hablar de promiscuidad porque es un término que tiene mucha carga moralista, ¿no?, mucha carga de contenido negativo. ¿Tiene más actividad sexual? O más actividad sexual. ¿Parejas? O más parejas sexuales, sí. Sí, exacto. Los hombres tienen más parejas sexuales y en esto incluyen tanto hombres como mujeres. Eso es lo que ha revelado un poco la epidemia del SIDA, ¿no?, que las prácticas sexuales entre varones están más extendidas
de lo que pensábamos, más extendidas de la población que se asume abiertamente o se identifica como homosexual. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay hombres bisexuales, sí, pero hay otros hombres que se identifican como heterosexuales, pero que tienen prácticas ocasionales con otros hombres, ¿no? Por diversas circunstancias. Pongo un ejemplo, los migrantes. Estos hombres que emigran del campo a las grandes ciudades de Estados Unidos, de pronto cambian sus circunstancias sociales, su cultura, y se permiten tener relaciones con otro hombre, puede ser travestis. Y no se consideran homosexuales así. No se consideran homosexuales. Ya. Esta es una característica muy latina, de la cultura latina. ¿Qué otra lectura podríamos tener, doctora? Aquí también lo importante es ver que en cuanto a números, efectivamente hay que tener cierta reserva. Yo prefiero hablar de personas, o sea, lo que está atrás son personas, son prácticas de riesgo que llevamos a cabo las personas que tenemos una sexualidad. Pero hay una cifra de 182,000, que es un estimado de personas que viven con el virus, que muchas de ellas no lo saben, y que precisamente se trata de que programas como estos las personas analicen y reflexionen también acerca de sus prácticas y qué tanto riesgo han tenido en estas prácticas sexuales y qué tanto creen si están infectadas o no. Refugio, ¿es cierto este dato que dice que 9 de cada 10 personas que están infectadas del virus no saben que están infectadas? No se sabe exactamente, porque en cuanto a estadísticas siempre se quedan algunos datos fuera y no tenemos la exactitud en cuanto a números, pero sí hay muchas personas que viven con el virus y que no lo saben, que no se han ido a hacer la prueba, pero el gran riesgo es que no estén protegiéndose y que estén infectando a otras parejas y que también se estén reinfectando, que es un dato que mucha gente no lo sabe. Que si, por ejemplo, yo vivo con VIH-Sida y tengo contacto con otras personas que también viven con VIH-Sida, se puede acelerar el proceso. Contacto sexual. ¿Perdón? Si tienes contacto sexual. Si tengo contacto no sexual con otras personas, sí, claro, ¿verdad? Porque sí tiene que ver allí una situación muy específica para que entonces, sí, yo acelere el proceso. La complicación, digamos, la complicación del virus por esta reinfección, digamos, aparece más prontamente. Se acelera más mi proceso y puede ser que yo tenga síntomas más pronto, digamos, y también las otras personas. Entonces, por eso, si yo no sé si vivo con VIH-Sida o no, y a lo mejor digo, ahorita no me quiero hacer la prueba y no lo quiero saber, sí es muy importante tomar las medidas necesarias, porque entonces por lo menos digo, bueno, si tengo el virus no infecto a otras personas y rompo esta cadena de infección y también evito reinfectarme y acelerar este proceso. Gabriela, Refugio habla de estas personas que no saben si están infectadas del virus o no. Digamos, gente que nos está oyendo, nosotros mismos, ¿bajo qué condiciones deberíamos de creernos posibles portadores del virus y ir a hacer la prueba? Con el solo hecho de tener una práctica sexual no protegida, así de fuertes. No importa. O sea, yo relevaría de los números, que es los jóvenes, ¿de qué? ¿De 16 a 44? Entre 15 y 44. Entre 15 y 44, hasta el 80%. o sea, la gente que tiene práctica sexual, más práctica sexual, ¿verdad? Porque después de los 44, y una persona los que jovenazos seguimos teniendo prácticas sexuales, pero es cuando hay más práctica sexual. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Es cuando hay práctica sexual, son los jóvenes. Y el riesgo es en una o en un par de de contactos con fluidos con una persona que esté infectada, tan simple. No importa si esa persona es gay, es homosexual, es bisexual, está casada, está soltera, da lo mismo. Si tengo una relación sexual con una persona infectada y no me protejo, puedo haberlo adquirido. Así y aunque fácil. tengas una relación sexual con una pareja, digamos, de mucho tiempo y tal, de todas maneras, por precaución, debería uno de irse a hacer la prueba. Ser que nos hacemos la prueba a la pareja, ¿verdad? Después de 3 meses de no tener relaciones, para que pasemos una etapa de ventana en que puede haber falsos negativos. Hacemos la prueba los dos, luego hacemos un compromiso de exclusividad total. Tengo la garantía de que mi compañero o compañera es exclusiva totalmente y el otro también, pues entonces podemos tomarnos el riesgo de dejar de usar condón y pasar a usar píldoras si necesito un anticonceptivo. Solo en esas condiciones. Solo en esas condiciones, ¿no? Víctor, ¿tú cómo ves estos números? Bueno, mira, a mí, como persona viviendo con VIH, no me gustan los números. Lo platicaba con Coca hace un rato. Me gusta hablar de personas, de las vivencias que tenemos. Creo que lo que decía Coca faltó un dato muy importante.
no nada más no nada más es crear resistencias a los retrovirales, sino la persona que vive con el virus y no se está atendiendo, está desperdiciando su vida. En ese momento ya tenemos acceso a medicamentos, a terapias. Vamos a atendernos. Si tenemos la sospecha o hemos tenido alguna práctica de riesgo sin condón, por alcohol, por drogas, por lo que sea, no vamos a juzgar a nadie, vamos a hacernos la prueba. Con eso evitamos seguir propagando la infección y nos estamos atendiendo oportunamente. Y estamos brindándonos una oportunidad nueva ante la vida. ¿Una persona medicada, digamos, puede vivir medicada el resto de su vida o es una enfermedad mortal? Pues mira, todas las enfermedades sí son mortales, o sea, no hay una característica que diga unas sí y otras no. Todos nos vamos a morir de algo. Una persona que esté tomando los retrovirales puede vivir N tiempo, o sea, no hay una estadística que te diga, por ahí escucho que dicen 8 o 10 años, o sea, si eso fuera ya no me quedan 2 años de vida, llevo 6 años con el diagnóstico, ¿sí? Entonces no, yo no acepto eso. Vamos a vivir el tiempo que nosotros dedicamos a nuestra atención, a nuestro cuidado, y al protegernos estamos protegiendo al resto de la sociedad. Y a lo mejor es importante mencionar la atención integral, que no es solo los medicamentos. Yo creo que tú nos podrías decir qué otros aspectos hay que tomar en cuenta. Mira, no son solo los medicamentos. Hace tiempo tuve una discusión con una persona que me decía, es que ya tienen los medicamentos gratis. Le digo, no son los medicamentos nada más. Necesitamos el trabajo. Necesitamos el respeto de las personas a nuestra condición de ser positivos. No queremos que nos acepten, porque aceptar es concederte un favor. Somos seres humanos con todas las potencialidades, con todos los defectos de todos los demás. Y con todos los derechos y todas las obligaciones de cualquier todas las obligaciones de cualquier ciudadano, hombre o mujer. Gays, homosexuales, lo que seamos. O sea, no. Tenemos todos esos derechos. Entonces no es que nos acepten, es el respeto a nuestra condición de personas viviendo con un virus. Sí, de respeto a ser persona por ser persona. Exactamente, y que se respete tu derecho al trabajo, porque toda esa cuestión emocional de que tienes la seguridad de tu trabajo, tienes la seguridad de tu atención médica, tienes el respeto social, el respeto de tu familia, el afecto de tu familia, de tus amigos, todo eso te conlleva a que tengas una mejor calidad de vida. ¿Dirías, Víctor, que en el ámbito laboral es donde se puede reflejar tal vez más el prejuicio que hay o la discriminación? Digo, debe haber otros ámbitos, pero en el laboral debe ser como muy... Mira, en el laboral es uno de los más fuertes porque empiezan a... Tal parece que por el hecho de haber tocado el teclado de la computadora ya vas a contagiar a tus compañeros. Entonces, hay que llevar toda esa información a los centros de trabajo, a los sindicatos, crear esa conciencia en los patrones de que una persona que vive con VIH no les va a salir más cara, les va a costar lo que cualquier empleado, pero si esa persona está bien atendida y tiene la certeza de que por el hecho de que saben que es positiva, no la van a despedir, será una gente productiva y más comprometida. Bueno, como verán, esto es una probadita de lo que vamos a tratar hoy. Vamos a volver a este tema de discriminación y otras muchas cositas que se tocaron en este programa. Este es el teléfono de Telsida. Por favor, cualquier persona que tenga una duda, aquí están los datos, también están apareciendo en pantalla. Estamos en Opinión Pública, el tema del día de hoy, el SIDA. Hoy es el Día Mundial del SIDA. Regresamos, gracias. Porque el SIDA sí te da, el SIDA sí te da. No te la acabas, no seas papas. Antes de hacerlo en caliente te presento un clavado sin condón está cañón. Mire, enfría tu cabeza con razón, siempre a la mano, siempre un condón. Contra el virus del SIDA tú mejor arme ese condón, porque un clavado sin condón está cañón. Aguasca, entérate de todo. Llama sin costo a Telsida al 01800-712-0886. CONACYDA, Secretaría de Salud.
Regresamos a Opinión Pública. Esta noche estamos tratando el tema del VIH, cuáles son los números que hay alrededor de esto, las historias, los prejuicios que tenemos, las actitudes de los mexicanos respecto a este tema. Estamos conversando con la doctora Refugio Hernández, jefa de Departamento de Detección y Consejería, Alejandro Brito Lemus, director de la revista de la Letra S, Suplemento, Gabriela Rodríguez, directora de la Fundación Afluentes, y Víctor Manuel López, del Frente Nacional para Personas Infectadas por VIH. Hace un rato, Víctor, nos mencionabas algunos prejuicios que hay alrededor de cómo que llevan a discriminación, ¿no?, sobre cómo se contagia el VIH. Este fin de semana precisamente tuvimos la oportunidad en Parametría de hacer una medición para este programa y algunos datos me llamaron la atención y simplemente me lo recordaste ahora que lo mencionabas en el bloque anterior. En su opinión, el SIDA puede contagiarse por entrevista a 1.200 adultos a nivel nacional, por tener relaciones sexuales con personas con el virus del SIDA, 97%, por el uso compartido de agujas o jeringas, 91%, por insectos que hayan picado a persona con el virus del SIDA, 44% cree que es cierto, 45% dice que no. A través de la saliva, 21% cree que es cierto. Por el uso compartido del baño con personas portadoras de SIDA, 16% cree que es cierto. Usar la ropa o toallas de personas con SIDA, 10% cree que es cierto. Hacer deporte con personas portadoras del SIDA, 6% cree que es cierto. A mí me preocupa el 44% de los insectos, el 21% de la saliva, el 16% del baño, ropa y toallas 10%, y bueno, pueden ser muchos, pocos, simplemente los porcentajes me preocuparían. Es que no, o sea, ya está comprobado que los medios, las formas de contra el VIH son por relación sexual no protegida, por embarazo, digo, de la madre al hijo, en el momento de si la madre no es atendida oportunamente, por transfusión sanguínea, la cual ha bajado notablemente, casi estamos en ceros, porque ya la sangre ya está controlada. Pues por ahí se le escapó a una institución hace 2 años unas cosas contaminadas y pasó a fastidiar a algunas gentes, creo que fueron 5. Pero lo que es saliva, compartir toallas, compartir los mosquitos, digo, si no fuera tan trágico, movería risa. Lo que hay que decir claramente es que esto no es cuestión de opinión. Claro. ¿No? Esto es cuestión estudiada, investigada y comprobada. Pero que existe el prejuicio. No, sí, pero no es opinión. Yo opino que, a ver, ¿tú qué opinas? Que si el mosquito no te puede contagiar, punto. O sea, ya picado en un segundo, al siguiente segundo, no te puede contagiar. Es un problema de educación, más bien. La falta de ignorancia, como dijera mi compadre Cantinflas, es la falta de ignorancia. O sea, es ignorancia. O sea, qué bueno que sale aquí para decirlo con toda claridad. Y está incluido en el libro de texto más reciente, esto del mosquito. Ahí lo metimos, el mosquito no te contagie. Claro, como uno tiene la impresión de que hay mosquitos que te sacan sangre, que meten sangre, ¿no? Yo creo que por ahí viene esta creencia. ¿Cómo le hacemos? No hay manera. ¿Cómo le hacemos como gobierno para acabar con este 44%, 21%? O sea, ¿cómo le hacemos para informar a la población? ¿Está haciendo el gobierno lo suficiente? Sí, yo creo que hay que tener más información a nivel masivo y en escuelas y en deportivos, en muchos ámbitos en donde deben aparecer la información y cuáles son las vías por las que sí se transmite el VIH y por las que no. Yo creo que sí nos falta, obviamente nos falta llegar a más población, tener más estrategias que lleguen a la gente y que quede claras cuáles son las vías de infección y estas en las que de plano no, para que no las sigamos repitiendo, porque desde un principio de la epidemia siempre se habló del mosquito y se sigue hablando, ¿no? Aquí sale y aquí vemos que esto es obvio, pero sí, falta todavía. Ni la saliva, hay que decirlo, ni la saliva. Nuestros funcionarios públicos, en especial, digamos, los de educación, ¿son muy conservadores y no les gusta hablar de estos temas? ¿O por qué en las escuelas no se habla tan ampliamente de esto? Es un buen punto porque precisamente el lema del Día Mundial, bueno, de la campaña del Día contra el SIDA, es ese precisamente, es educación en sexualidad, nuestro compromiso, ese es el lema, porque queremos poner el énfasis ahí de que la educación sexual funciona como mecanismo para prevenir nuevas infecciones, ¿no?
Es decir, que vaya a las escuelas, que se informe, que se dé esta información básica, elemental, en las escuelas, en los colegios, antes de que los adolescentes inicien su vida sexual, ¿no? Tienen que tener esa herramienta para proteger su propia salud y sus propias vidas, ¿no? Claro. No entiendo por qué esta férrea oposición a que se hable de sexo en las escuelas, ¿no? Que se hable de sexualidad. Si es ahí donde uno de los espacios donde debe transmitirse esa información, ¿no? Claro. Pero es real, la resistencia, y sobre todo el sector educativo. Costó 25 años, te digo, el programa de educación sexual en México empezó en 74, más enfocado a los aspectos reproductivos. Se incorporó el SIDA en los 80s, en secundaria, pero costó 27 años que se hablara del condón en sexto de primaria. Se incluyó el condón en el libro de sexto en 1998. O sea, ya tenía 20 años la campaña de SIDA. Hablando de esto, tenemos otros 2 datos que nos van a poner en pantalla. Yo los leo aquí en el estudio. Se les preguntó a gente en Brasil, Estados Unidos, México y Trinidad y Tobago. ¿Debe decirse a los menores de 14 años que el condón les protege del SIDA? En Brasil, el 94% de la población contestó que sí. En Estados Unidos, el 74% contestó que sí. En México, el 97% contestó que sí. Y en Trinidad y Tobago, el 82% contestó que sí. O sea, la gente sí lo quiere. Y otro dato, ¿cree que el gobierno hace lo suficiente para combatir el SIDA? En Brasil, el 66% dijo que no. En Estados Unidos, el 53% dijo que no. En México, el 78% dijo que no. Y en Trinidad, el 73% dijo que no. O sea, la sociedad lo está pidiendo. Pero además se cree que es solamente del sector salud, y precisamente lo que hablamos en cuanto a esta parte de la educación es donde tiene que entrar la Secretaría de Educación Pública. Y mucha gente piensa, médicos y papás y maestros, piensan que si se habla de sexualidad se invita a que inicien su vida sexual, y no es así. La Organización Mundial de la Salud ha dado datos en los que demuestran que los jóvenes que tienen más información retrasan el inicio de su vida sexual. Es decir, que están un poco más conscientes y que ya se fomenta que desde la primera relación sexual utilicen condón para cuidarse. Es decir, además, que para evitar el embarazo, claro. El efecto es el contrario. Sin embargo, es que se me estaba quedando algo en el... Hace rato hablaron de la actividad sexual de jóvenes a partir de los 15 años. Y por esta situación me han brincado a la yugular mucha gente. Desde los 12. Por amor de Dios, desde los 12... porque a los 15 me he encontrado niñas infectadas con un hijo de 2 años, y eso ya no se vale. Entonces, perdón, ¿ha encontrado niñas de 15 años con hijos? Ya con hijos e infectados los 2. Entonces, esas tragedias ya basta, ¿sí? Vamos a dejar de hipocresías, y los niños tienen actividad sexual desde los 12 años. La información se las tenemos que dar desde esa edad para protegerlos, si realmente queremos hacer algo por nuestros hijos. Bueno. Por un lado, Víctor, está la responsabilidad del gobierno, autoridades que están haciendo, que sería un cuestionamiento en sí mismo. Maestros. Eso no se ha hecho mucho, eso falta mucho. ¿Qué tanta responsabilidad tiene la sociedad civil? Ciudadanos promedio, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo? Mira, recordemos que la sociedad somos producto de la educación que recibimos. Y si la educación que recibimos en las escuelas, muy limitada en cuanto a actividad sexual, ya lo decías, que tardaron 27 años en hablarse de condón. En la primaria. En la primaria. Y todavía, porque, me invitaron a dar una plática en una primaria, secundaria, pero cuando dije que iba yo a hablar y llevé condones, me dijeron que no, que yo no podía hablar de condón ahí. ¿Sabes qué? No puedo dar nada porque no les voy a dar la herramienta. Entonces tenemos que quitarnos todo ese tipo de prejuicios y la sociedad asumir como padres, como hermanos, como hijos, como amigos, como todo, que tenemos que protegernos. Claro. Y la única protección es el condón, y basta ya, nuevamente, de hipocresías. Y no estoy enojado, que unas me dijeron que Quiero entrar ahora a una sección que le llamamos de posicionamiento. Son preguntas que hacemos. Les pedimos que nos contesten sí, no, por qué, rápidamente, para que podamos oír la opinión de todos ustedes. La primera, Refugio, empiezo contigo. ¿Las campañas de prevención del SENSIDA, del sector salud, son constantes y eficientes, sí o no? No son constantes, y habría que hacer un estudio para ver qué tan eficientes son. Yo creo que son una parte nada más, pero habría que atacar por diferentes puntos y tener varias estrategias, no solo una. Gabriela. ¿La misma pregunta? Ajá. Sí son eficientes, según yo. ¿Sí son eficientes? Sí son eficientes, no todo lo que hiciéramos, porque no son tan constantes. Ajá. Pero cuando ha habido,
Las encuestas demuestran que por eso saben los chavos de condón, por las campañas. Son eficientes pero no constantes. Pero no constantes, esa es mi respuesta. Víctor. Yo siento que les falta. Les falta todavía estar más dirigidas a hablar en el idioma de los chavos. Les falta bajarse a ese idioma para que los chavos entiendan. Y no llegar hablándoles con palabras que no van a entender. Tenemos que bajarnos al idioma de cada quien para que sea. Y tienen que ser más constantes. Alejandro. Sí, yo también lo creo, no son tan constantes y sí les falta hacer campañas mucho más directas, porque siempre hay que cuidar siempre ese equilibrio, ¿no? de no perturbar ciertas creencias o de no perturbar a ciertos grupos, y entonces las campañas pierden como intensidad. Se retraen eficacia. un poco en cuanto al lenguaje y descripción de asuntos por no molestar a la sociedad. Exactamente. Bueno, a sectores de la sociedad. A sectores ¿no? de la sociedad. Y deberá ser más explícito, deberá ser un poco más gráfico incluso. En ese sentido, por ejemplo, la publicidad va mucho más adelante que las campañas preventivas, ¿no? Por eso, pero la publicidad del condón ha sido efectiva. O sea, ¿cómo podemos entender hoy que el 80% de los jóvenes de 15 a 19 en México han utilizado el condón alguna vez? Esa es la Sobre siguiente... todo, por eso. Esa es la siguiente pregunta que quería yo hacer, Gabriela. Comerciales. ¿Existe o no en México, entre los jóvenes especialmente, que es, digamos, el segmento de más riesgo, la cultura del sexo seguro, sí o no? Yo digo que es parte de la cultura de los jóvenes hoy. Ya Todas existe. las encuestas, todos saben que el condón evita el SIDA. No lo usan, lo han usado el 80%, los jóvenes de 15 a 19. Los grandes no lo usan, ¿eh? Pero lo han usado alguna vez, no lo usan siempre ni consistentemente. Ese es un problema grave. ¿Y de qué Pero depende? hay una cultura. Los chavos de hoy piensan en sexo y piensan en condón y piensan en SIDA. Sobre todo los hombres. ¿Existe o no, pregunto, este fenómeno de decir, como no soy homosexual y no voy a tener, no voy a tener una relación sexual riesgosa, entonces ¿para qué uso condón? Sí pasa, pero menos. Si tú ya les preguntas, hay una encuesta muy reciente que hace esa pregunta exacta, y los jóvenes de secundaria, ahorita una encuesta, 5 estados, dicen, no es solo de homosexuales. Ya la tienen clara porque ha penetrado esa información. Refugio, que traes un condón en la mano. Así, bueno, justo para ilustrar, estamos hablando precisamente de esto que pues es motivo también de mucha discusión, porque hay mucha gente que no quiere que se mencione, ¿no? Como decía Víctor, hay escuelas en las que dicen, sí habla del tema de sexualidad y de... No sé cómo puedes tú hablar de sexualidad y de prevención sin mencionar condón y sin llevar un condón. O a veces te dicen, nada más enséñalo, pero no lo... Así en el paquete, pero no lo saques. Y no quieren que se muestre cómo se use. Entonces, sí es muy importante darle los elementos a los jóvenes y a las jóvenes de cómo se debe usar y de los cuidados que hay que tener, de checar la caducidad y cómo no se debe sí. abrir y qué lubricantes Para que no usar se y rompa cuáles y- no, cómo cargarlos. Ahora que lo mencionas, los condones no tienen instructivo, ¿no? No Sí, tienes- también. ¿No? Hay Sí unos... tiene. Algunos sí. ¿Algunos sí? Sí. En la Secretaría de Salud, Sí, bueno, sí lo traen. nosotros... Quiere Pero decir, hacemos Paco, que estos. tú no haces sexo No, seguro. ha tenido que practicar sobre la marcha. Alejandro, ¿tú crees que Un existe amigo o me no contó en cómo se México veía. entre los jóvenes la cultura del sexo seguro? Yo creo que había que distinguir aquí entre información que poseen los jóvenes y entre sus prácticas y actitudes, ¿no? Ajá. Porque yo creo que si la gran mayoría identifica el condón como el método para prevenir la infección con VIH, pero yo creo que sigue existiendo un estigma muy fuerte en torno al condón, porque también hay encuestas en que les preguntan a los estudiantes, por ejemplo, si usarías condón y dice, claro que sí, yo uso condón. Dice, pero cuando le dices, ¿y con quién lo usas? Ah, no, te dicen con mi novia y con mi esposa no, porque a ellas las respeto. Eso contestan, ¿no? Entonces todavía hay un estigma que pesa sobre el condón, que es para personas promiscuas o es para cuando tú tienes tu canita al aire o es para a gente que no respetas, ¿no? Entonces, O sea, del conocimiento al uso hay un paso. hay un trecho. Claro, hay muchas ideas alrededor de esto. Claro. Sí, también recordemos que una cosa, los costos. Ok, ya afortunadamente se costo es reparte una mucho barrera. condón, pero hay, sobre todo en las clases bajas, los chavos dicen, no tengo para comprar el condón. Entonces, ahí es cuando la sociedad civil, ¿qué hacemos? Regalarlos. ¿Y no deberían de ser gratuitos en centros comerciales, farmacias? Debería de haber Centros de salud. despachadores. Los centros de salud son gratuitos, pero nada para más que ahí. vaya alguien al centro de salud, mejor De aquí a en que un te haces centro la comercial, consulta, las afuera horas de te los confiesan, no, pues ya afuera no. de No, los además, cines. lo que ha sucedido es que muchos jóvenes reportan que cuando van a planificación familiar, que es en donde luego les pueden dar los condones,
le dicen, ¿y tú, mocoso, mocosa, para qué quieres los condones? Y ahí está todo este prejuicio de que como están muy jóvenes, sí, se avergüenzan. y los regañan, ¿no? Los regañan porque van a ¿Es el único lugar condones donde se obtienen condones gratis? ¿Es el único lugar? No, bueno, hay algunas ONGs o algunas cuestiones secretarías de salud estatales donde Ferias de la llegas y salud. tienen cajitas con condones, pero y el que llega Yo creo toma que, los que quiera. lo importante aquí es rebajar el precio, porque también está bien que lo compren también, porque además en las encuestas, cuando tú les preguntas a los jóvenes que en dónde adquirieron el condón y te dicen en la mayoría en las farmacias. En las farmacias. En las farmacias. Entonces aquí la importancia es también de ofrecer condones baratos, accesibles, ¿no? Porque ahora sí son caros. Hay un mercadeo social. Claro. Y de calidad. Accesible. Bueno, me voy a tener que ir a un corte comercial, pero regresamos todavía con este tema del SIDA. ¿Me da unos condones, por favor? Gracias. 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 Porque al cuidarte, nos cuidas a todas y a todos. Infórmate. Llama a Telsida. Un México sano es un México fuerte. Secretaría de Salud. Regresamos a Opinión Pública. Esta noche estamos hablando de, por ser el Día del SIDA, actitudes de los mexicanos hacia el VIH, nuestros prejuicios, cómo lo entendemos, cómo creemos que se contagia, algunos problemas de concepción que parece que tenemos, ¿no? Estamos hablando con la doctora Refugio Hernández, jefa del Departamento de Detección y Consejería, Cencida, Alejandro Brito Lemus, director de la revista Suplemento Letra S, Gabriela Rodríguez, directora de Fundación Afluentes, y Víctor Manuel López, Frente Nacional para Personas Infectadas por el VIH. Tenemos algunos datos. Sí, estamos en esta sección de preguntas cortas. Les queremos hacer la pregunta de si existe o no discriminación hacia las personas que tienen esta enfermedad. Antes de comentarlo, Paco, traes unos datos de discriminación. Así es, llama mucho la atención, es precisamente una encuesta que se hizo, probablemente ustedes la conocen muy bien, el año pasado. Es la primera encuesta nacional sobre discriminación en México, mayo de 2005. Una primera pregunta que tiene esta encuesta, un primer reactivo, es también muestra nacional. Según recuerdo, fue una muestra bastante generosa, bastante grande. ¿Usted a quiénes considera más desprotegidos en México? La población que se asume como más desprotegida son ancianos, 40%, indígenas, 15%, discapacitados, 14%, enfermos de SIDA, 10%. En un segundo bloque vendría niños, 9%, madres solteras, 4%, desempleados, 3%, extranjeros, 1%, jóvenes, los no católicos, ya vienen en porcentajes mucho más bajos. Lo que me llama la atención de esta medición, si bien se considera a los enfermos de SIDA como una de las poblaciones más desprotegidas, con 10%, a otra pregunta que me parece preocupante y creo que les parecerá también a ustedes, ¿por qué no estaría dispuesto a permitir que en su casa vivieran personas con homosexuales, 48%, extranjeros, 42%, digo, creo que ambos datos son preocupantes, pero el primero me sorprende la verdad bastante, ideas políticas distintas, 38%, de otra religión, 36%, de otra raza, que vendría en otro nivel, en un segundo nivel, 31%, un indígena, 20%, discapacitados, 15%. 48% de la gente no estaría dispuesta a vivir con alguien, como bien referías, Víctor, por los prejuicios que hay, que estuviera infectado de VIH, y lo que uno asumiría aquí es que, como todo buen prejuicio, seguramente tiene que ver con ignorancia, ¿no? Con poca información que tenemos sobre este tema. ¿De qué dirías, Víctor? Bueno, es lo mismo, la gente no quiere vivir, bueno, no aceptaría vivir, compartir un techo con alguno de nosotros porque ignora las formas de contagio. En el momento en que la gente las conozca bien, a certeza, y esté bien informado, ese prejuicio tiene que desaparecer.
Estaba yo preguntando si existe una discriminación hacia las personas que tienen esta enfermedad. Creo que después de los datos que nos mostró Paco, la respuesta es que sí. Entonces voy a pasar a la siguiente, que ya todos estamos muy claros, y es que si afecta o no la homofobia a la prevención de la enfermedad. Es uno de los principales obstáculos, se ha identificado como ¿En uno qué de los sentido? principales obstáculos. En primer lugar, porque la población con prácticas homosexuales, la población masculina, es la más afectada por esta epidemia. Fue la primera, aunque ha estado cambiando ya el panorama epidemiológico. Sin embargo, sigue persistiendo mucho esta asociación entre SIDA igual a homosexualidad, ¿no? Y por esta razón, mucha gente no se hace la prueba, ¿no? O mucha gente que tiene el VIH lo oculta o se aísla. Hay mucho miedo, por ejemplo, de parte de los hombres a que se les identifique como homosexuales. Perdón, que ese es un problema de percepción por los números que acabamos de ver. Claro. O sea, es prácticamente el mismo porcentaje de gente homosexual o heterosexual que está contagiada. Así es, sí. En números reales, en números Bueno, y vivos, muchos ¿no? de estos heterosexuales han tenido alguna vez una relación homosexual y también eso les pesa asumirlo, les pesa, por supuesto, cuando se les preguntan Por la homofobia. ¿Cómo fue que te infectaste? No van a decir con otro hombre, lo ocultan. Yo creo que esas cifras... Es ese 36% no, es que había un 36% de gente que no contestó en cuanto a cómo adquirió la enfermedad, ¿no? Y incluso algunos de los que contestaron con una mujer, es muy probable que haya sido con un hombre también, ¿no? Claro. Entonces, Pero Alejandra, perdón, este dato de los que no se sabe cómo se infectaron, no tanto es de que no lo reporten, porque a veces el problema es a la hora que hacen el registro los médicos y que no se sabe exactamente y no lo anotan. Okay. Pero no es que las personas no es que hayan no querido lo contestar. Okay. O sea, sí hay una causal probable sí, que ellos es saben, más por error a la hora del registro no lo de los casos. digamos. Entonces, Alejandro, lo que estarías diciendo un poco para resumir es que esta homofobia hace que la gente, en vez de abiertamente irse a hacer una prueba, se retrate, en vez de aceptar la enfermedad, diga que tiene prácticas sexuales de otra manera, para que no sea tachado por la sociedad. Y hace que en los hospitales, los hospitales, en los centros de salud, los médicos traten mal a los pacientes con VIH. ¿Sucede? Porque es como una condena moral, ¿no? Es decir, si tú tienes VIH, por algo te lo buscaste, seguramente fue con otro hombre o anduviste de promiscua, ¿no? Bueno, Alejandro está usando palabras muy bonitas. Se nos ha llamado de otra manera, todo el mundo las conoce, ¿no? ¿El mismo personal de salud? El mismo personal, los médicos se erigen en dioses. El dios castigador que te señala con el dedo. Lo buscaste por... Te doy el medicamento, dame las gracias, pero eres tal. No me des las gracias. Te lo voy a dar porque no me queda más remedio. Pero lo que tienes te lo mereces. O sea, hay una actitud también dentro esa es la actitud. Mira, ha ido cambiando, pero ha sido una lucha. Alejandro lo sabe bien, Cuca lo sabe. Es una lucha de día a día contra médicos, contra enfermeras, contra las instituciones en sí. Llámese el color que le quieras poner. Es una lucha diaria. ¿Por qué no nos quieren operar? ¿Por qué no nos quieren hacer una biopsia? O sea, es enfrentarte a los médicos, ahora hay una ley para la discriminación que nada más sirve en el DF. De 1 a 3 años de prisión. Ajá, claro. Y es con lo que cuando se la suelto, sí, le hacen la biopsia. Hay quien me dice, vete a la Comisión de Derechos Humanos, que me perdone, pero en lo que hacen una amigable composición, a mí ya se me murió la gente que no le hicieron la biopsia. Claro. O sea, nosotros necesitamos medidas. Ya. Es decir, estos prejuicios que estamos viendo en números... Están costando vidas. Y están en todos lados. Otro ejemplo, nada más rápido. En las familias, cuando el hijo dice que tiene VIH, pero al mismo tiempo se enteran que es homosexual, les pesa más a los papás el que sea homosexual que tenga el VIH, ¿no? Y es probable que lo corran porque es homosexual y no porque es VIH. Por el estigma social. Ahí va un estigma a la sexualidad en general, a la sexualidad fuera del matrimonio perpetuo heterosexual. Voy a dar un giro estigma total. O sea, las mujeres jóvenes embarazadas también las culpan de su embarazo. O sea, esto es a todos y por supuesto ¿no? Voy a dar un giro así en el tema un poco para que toquemos un poco todos los aspectos de esta enfermedad. Gaby, esta es pregunta dirigida para ti. ¿Es o no real que existe un problema de transmisión del virus entre inmigrantes y sus familiares en México? Claro, definitivamente. ¿Y cómo se da una apertura a veces allá y entonces cuando regresan, la mayoría de los migrantes de este país hacia allá son jóvenes.
que tienen novia o esposa. Son jóvenes, la clase trabajadora, todavía 70% son hombres. Cuando regresan, vuelven a tener vida sexual con su novia o esposa y así empezó, muchos de ellos así empezó a entrar al área rural, el SIDA. Hoy hay que decir que el SIDA ya está acá también, porque en el área rural creen que nada más los migrantes tienen SIDA, no, también los de acá ya lo tienen. En eso, ¿verdad? Sí. Según entiendo, ya hay como algunas autoridades, incluso en Estados Unidos, preocupados por este tema. Hay campañas, yo acabo de estar un año en Estados Unidos con los migrantes, hay muchas campañas. Hay muchos jóvenes que también con VIH ya se van a Estados Unidos para garantizarse el medicamento. O sea, la razón para irse no solamente es empleo, hay otras, ¿verdad? Pero sí hay campañas, todavía con muchos problemas. Hay mucho que trabajar con los migrantes también allá, porque las campañas las traducen del inglés al español. Y pues no, es más que el español. Tenemos otra cultura, los latinos. ¿No? Entonces, sí. Los mismos jóvenes latinos, yo tuve oportunidad de platicar con muchos migrantes con VIH allá en el estado de Washington. Ellos mismos dicen que no hay mensajes a su tipo de sexualidad. Es diferente a la del norteamericano, definitivamente. Claro. Y no hay todavía esa... Aquí tampoco, aquí estamos empezando. Gaby, mencionas este asunto de que alguna gente se va para asegurar medicamento. Sí. Pregunto, ¿hay o no suficiente medicamento disponible para las personas que desean tratarse en México? Víctor. Bueno, si me permiten, digo, es tu tema. Como principal afectado, lo hay en el papel y en las buenas intenciones. Enfrentamos un desabasto espantoso en todos los estados. Cuando no es un medicamento es otro, y nosotros no podemos tomar una parte del tratamiento porque creamos una resistencia. Eso es lo que había yo escuchado. Sale más caro. Claro. Entonces tenemos que tomar todo el tratamiento, y hay meses en que me hablan de una clínica o me hablan de algún estado que les falta un medicamento, les falta otro, y a la vuelta de los 2 o 3 meses les está faltando el mismo. O sea, el desabasto sigue existiendo. En el papel y todo, y en las buenas intenciones, sí lo hay, pero no es la realidad. Víctor, Brasil hizo algo con las farmacéuticas. ¿Cuál es el problema con las farmacéuticas? Es decir, según entiendo, también es un tema de precio. Mira, en una ocasión alguien me decía, una persona del sector salud me decía acerca de los costos, y yo le pregunté cuánto costaba una vida, ¿sí? Entonces ya no me contestó, pero ahí es negligencia de las áreas administrativas. Refugio, como representante del sector salud en este programa, a este problema de desabasto, ¿qué opinión tienes? Mira, en general con quienes más hemos tenido problema en cuanto al desabasto es con el IMSS. Y sabemos que el IMSS se ha echado para atrás en muchas ocasiones y que no está queriendo dar todos los medicamentos que se tienen que dar a las personas y que tienen derecho. ¿Por falta de recursos o por algún estigma, discriminación? Digo, perdón, porque es que ahí me... Mira, efectivamente es en el IMSS donde está más fuerte el desabasto. Resulta que en el IMSS no hay medicamentos que Secretaría de Salud ya los tiene, ¿sí? Y acabo de vivir, ahorita, en este momento estamos con el problema de un compañero que tiene una resistencia, ya se le consiguió el examen de genotipo y fenotipo, y resulta ser resistente a todos los medicamentos, menos a los nuevos. ¿Qué Secretaría de Salud sí los tiene? Y el IMSS no los tiene, entonces ahora estamos con eso. Alejandro, ¿dirías que digamos, la enfermedad del VIH, del SIDA, es una enfermedad de gentes de bajos recursos, en este sentido de que son los que no tienen acceso a la medicina? O menos información. No de origen, obviamente un virus no distingue entre no clases sociales, pero sí una vez adquirido. Sí se está haciendo una enfermedad de la pobreza. Es mortal para los pobres, no para los ricos. ¿Porque son más vulnerables? No, porque no tienen acceso al medicamento. Bueno, y aparte de eso, la alimentación. Claro. No nada más son los medicamentos. La terapia psicológica. La educación también. O sea, las encuestas dicen que las personas que tienen más niveles educativos son los que... Esa es una pregunta referida al tema de campañas. Según tengo entendido, este es probablemente el tema donde se ha invertido más en salud pública en Estados Unidos en términos de investigación y sobre todo para campañas, ¿no? Y la pregunta de los 90 siempre fue, ¿cómo es posible que gente, a veces con alta educación, con altos niveles de autoestima, sabiendo los peligros que corre, no se ponga un condón? O sea, es el gran enigma de los 90 en buena parte de la investigación médica o de actitudes en Estados Unidos.
Se ha llegado a algunas soluciones, se han hecho algunas campañas, se ha avanzado, ciertamente no están adaptadas. Pero hay que decir que en Estados Unidos hay una campaña de abstinencia sexual, o sea, hacen la mejor investigación del mundo. La investigación de SIDA beneficia hasta la tecnología del cáncer y muchas cosas, eso es real. Pero a la hora de la educación estamos hablando de un país muy conservador, en este momento con un gobierno muy conservador. Claro. Entonces, la campaña que se promueve en Estados Unidos y también con dinero americano en otros países, la ABC, que es abstinencia, ser fiel y usar condón. Y usar condón en tercer nivel. Claro. Y generalmente ha habido campañas desacreditando el condón, ¿no? Entonces, también eso ha perjudicado en forma muy importante el uso del condón. Claro. Y en Estados Unidos es gravísimo. Pero en África también pasa, ¿eh? Me quedan 2 minutos de programa. Es una pena porque traemos preguntas de a pasto. Rápidamente, cada uno, algún comentario final para que se le quede a la gente. Algo que no hayamos dicho, algo que crean que debe de saber Sí, a el mí público. me gustaría, como es hoy, 1 de diciembre, Día Mundial de Lucha contra el SIDA, y también cambio de gobierno, yo quisiera decir algo al respecto. Creo que en la lucha contra el SIDA en México hemos conseguido muchos avances, ¿no? Y quien venga a representar a la Secretaría de Salud no puede dar marcha atrás con lo conseguido, ¿no? No podemos, porque todas las políticas que se han implementado y que se han mostrado efectivas están basadas sobre evidencias científicas, sobre lo que de verdad funciona, y no sobre evidencias ideológicas o doctrinarias. Entonces, quien venga tiene que partir de ahí, ¿no? Y otro mensaje para la Cámara de Diputados, que ahorita se va a ver, se va a estudiar, se va a aprobar el presupuesto para el año que entra. Necesitamos más recursos para la prevención. En este sexenio se invirtió mucho en tratamiento, en atención, pero muy poco o nada en prevención. Y una política así es una política coja. Necesitamos que se nivele lo invertido, lo que se gasta en atención y en prevención también. En este, Alejandro, estaré diciendo que sí hubo avances en esta administración en este tema. En cuanto a atención, tratamiento, sí, pero en prevención apenas este año se destinaron 100 millones de pesos y los demás años casi nada, cero, 10 millones cada año para prevención. Gabriela. Mensaje a los jóvenes, a los papás, a las mamás: exijan educación sexual, exijan condones gratis o muy baratos. Hay que exigirlo, eso es un derecho humano, no es una dádiva. Mensaje a los padres, a los hermanos: quítense los miedos. Es mejor hablar claro y de frente. Y hay algo, se está hablando de los migrantes, pero se nos está obligando que también hay migrantes que no hablan ni el español. Y ya el SIDA está penetrando a zonas monolingües. Y para ellos, el problema lo he encontrado con médicos que no saben cómo decirles el tratamiento. Ya no nada más es del inglés al español, también es del inglés al zapoteco, al náhuatl, a la otomí. Tenemos que considerar eso. Bueno, yo les diría que a las personas que quieren tener más información y orientación, que hay muchas opciones para tener esta información y que no solo cada año, como en este que se festeja justo hoy, el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, nos acordemos de esta enfermedad, que tengamos más atención y tolerancia y respeto hacia las personas, independientemente de sus preferencias sexuales, de su color de piel, etcétera. Y bueno, que se acerquen a los servicios de salud. Ahora también ya está el Seguro Popular y se está haciendo todo el esfuerzo para que todas las personas que viven con VIH-Sida tengan sus medicamentos y se termine con este desabasto. Paco. Muchísimas gracias. Para mí el mensaje sería: los mosquitos no importan. Es un gran prejuicio. Otro tipo de piquetes son los que... Exacto, son otros piquetes los relevantes. Bueno, pues les agradezco muchísimo. Aquí el equipo de Opinión Pública está comprometida en contribuir en este tipo de problemas de salud pública. Esperamos que este programa haya sido de su interés. Para mí en lo particular, para Paco también fue súper interesante. Lástima que se nos fue el tiempo. Aquí están los teléfonos del SIDA: 5207-4077, 01800-7112-0886. Mensajes por vía mail: telsida@prodigy.net.mx. Nos despedimos de este programa con una cápsula más de Sencida, otra campaña de publicidad. Muchísimas gracias. Los esperamos el próximo viernes a las 11 de la noche. ¡Apúrate, mujer! Ponte este. Y a ella una ensalada. Ay, ¿qué estás viendo? ¿Que me ponga qué? Tú puedes
puedes tomar tus propias decisiones. Exige el uso del condón. CONACYDA. Un México sano es un México fuerte. Secretaría de Salud.